Muy buenos días a todos. Tuvimos unos problemitas técnicos, por eso la demora. Gracias por conectarse nuevamente a esta modalidad online de charlas que ya hemos implementado. En esta oportunidad es la segunda de mercado, pero muchos ya han participado en la de semillas, en la de agroquímicos, así que nuevamente agradecer la convocatoria. No pasaron muchos días de la charla anterior de mercado, en la cual hablamos de las implicancias que tuvo en el mercado granario el coronavirus y en todos los demás mercados, pero específicamente el análisis fue sobre los granos. Y si bien no pasaron muchos días y nos quedamos con algunos titulares con gusto amargo, quisimos convocar para una nueva reunión porque en estos días surgieron algunas novedades, algunas noticias que puedan tener repercusión o no, ya lo veremos en el análisis del día de hoy, como han sido algunas noticias en la relación de la guerra comercial de Estados Unidos con China. También el martes pasado, el 12, salió el informe de Luzda con los primeros datos de la campaña 2021. Vamos a ver si ha tenido repercusiones especialmente en soja, maíz y trigo. Le voy a dar la bienvenida a nuestro disertante. Nuevamente nos acompaña el licenciado Ricardo Pacero, director de FS Stone para Argentina y para Uruguay, por un tema de técnico. Silenciamos los micrófonos y las cámaras. Y le doy la bienvenida a Ricardo. Nos escuchás y los dejo al panel, a toda la audiencia con la palabra de Ricardo. Gracias. Bueno, ahora, gracias, Laura. Aplicó el nuevo informe de Luzda, un informe que empieza a mostrar ya los números de la campaña 2020-2021, números que no han generado, no les diría, demasiado asombro en el mercado, sino que básicamente lo que han terminado de confirmar es algo que el mercado por ahí estaba esperando. Son números que nos hacen pensar en un escenario hacia adelante, sobre todo en el caso del maíz y también en el caso de la soja. Los números en el trigo parecen mucho más claros, mucho más, les diría yo, inmovibles de alguna manera hacia adelante lo que son los números de maíz y soja, sobre todo para los Estados Unidos, números que podrían ir cambiando por ahí en el informe de junio en parte. Pero bueno, vayamos directamente a la presentación y empezamos a charlar sobre estos temas. Bien, los primeros números de Luzda en relación a la campaña 2020-2021. Hay dos condiciones más allá de los números que siguen prevaleciendo. Claro está, los efectos de la pandemia y los compromisos asumidos en la fase 1 entre Estados Unidos y China, después de largas discusiones durante el año 2018 y también el año 2019, como consecuencia de la imposición de aranceles recíprocos entre ambos países, aranceles que vieron claramente afectado el tema de la comercialización de soja, y se produjo una gran distorsión en términos de precio FOB, sobre todo en Estados Unidos, en Brasil y en la Argentina. El primer condimento, el condimento de la pandemia, está nublando en gran parte al segundo. Parece que el segundo de los condimentos es un condimento que hoy no está del todo claro. Desde el punto de vista de su materialización, y cuando hablamos de materialización hablamos de tiempos y también hablamos de formas. Cuando hablamos de formas hablamos de cantidades, sobre todo en el caso de la soja. Hemos visto en las últimas semanas que las discusiones entre China y Estados Unidos siguen creciendo. Trump tiene a veces una postura en sus twitters que es bastante alarmante y que genera movimientos en los mercados, como por ejemplo el que vimos ayer, o el que vimos en la semana pasada en algunos de las jornadas que el mercado nos presentaba, y hay respuestas de China, que algunas apuntan en una buena dirección, como el gesto que tuvo China de reducir aranceles para algunos productos norteamericanos en la semana, y otras reacciones más bien contestatarias a lo que el secretario de Comercio de Estados Unidos, por ahí probablemente por indicación de Trump, está poniendo en la palestra, vinculado otra vez más al tema de la pandemia. Y el último factor, le diría, es el clima en Estados Unidos, que por ahora sigue acompañando, más allá de que hacia el fin de semana pasado hubo algunos pronósticos de heladas y había preocupación
preocupación por lo que estas heladas podrían llegar a generar. La realidad es que no fueron ni tantas ni tan graves, y seguimos teniendo por ahora pronósticos climáticos que siguen acompañando la siembra de los dos cultivos, tanto de maíz y soja, maíz sobre todo, ya con un 67% sembrado, queda muy poco por sembrar de maíz. Pregunta que todavía no tiene una respuesta precisa es, bueno, ¿a cuánto alcanza finalmente esa siembra? Y en el caso de la soja también tenemos avances importantes. Entrando ya al análisis de cada uno de los productos, arrancamos con el maíz, hagamos un repaso a priori de lo que Luzda nos contaba el 12 de abril en su último, el 12 de mayo en su último informe. Sobre la campaña 2019 y 2020, las existencias finales mundiales de maíz fueron calculadas por el Luzda en 314.73 millones de toneladas, por encima de los 303 del informe anterior, de los 307 que estaban esperando los operadores. Mayor recorte en el uso para etanol de Estados Unidos, ahora pasó a 125,73, en el informe de abril estaba en 128,28. Este mayor recorte no sorprende al mercado, era un recorte que el mercado estaba esperando en la medida en que vemos informes de la Agencia de Energía respecto al uso de etanol. Vemos que esto era un dato que Luzda podía terminar confirmando. Y las exportaciones norteamericanas, que están funcionando bien, elevadas, de 43.82 a 45.09 millones de toneladas. Campaña 2020-2021, mirando hacia adelante. Primer dato interesante. Nueva cosecha en Estados Unidos, ahora estimada en 406.29 millones de toneladas. Por encima de los 347,78 millones del ciclo anterior y los 400 millones previstos en promedio por los privados antes de la publicación del informe. Una superficie sembrada en 39.25 millones de hectáreas, un área potencialmente cosechada de 36,26 frente a un área de siembra anterior que estaba en 36.3 millones de hectáreas y un área que finalmente se cosechó de 32.98 millones de hectáreas. Y lo primero que estamos observando aquí es que sigue el correlato con el informe de Luzda de marzo respecto a la expectativa de siembra. Estamos hablando claramente de 3 millones de hectáreas más en relación a la campaña pasada. Y si esos 3 millones de hectáreas más de la campaña pasada lo multiplicamos por el RINDE que ahora está estimando Luzda, que está en 112.04 hectáreas por hectárea, estaríamos llegando a esa producción que acabamos de señalar. El RINDE de la campaña precedente es un RINDE de 105,45, no es un RINDE que podamos comparar con lo que podemos esperar de esta campaña. La campaña anterior fue muy atípica, una campaña en donde hubo muchos problemas para sembrar, había exceso de lluvias y también había desbordes de ríos, frutos de heladas, que fueron bastante abundantes y que produjeron durante toda la campaña un retardo en materia de siembra. Bueno, esto no es lo que estamos viendo. Estamos viendo una siembra que avanza muy bien, hipotéticamente, en un área mayor, lo que nos llevaría claramente a una de las producciones, o le diría yo, la producción más grande de la historia de Estados Unidos. Mi sensación, a priori, me parece que hay cierta sobreestimación en cuanto a la cantidad de hectáreas a sembrar. Yo tiendo a pensar que el informe de Luzda de junio, que hable de área de siembra, ese informe trimestral, probablemente corrija una parte del área de siembra. No veo un gran recorte a priori, pero algo menor debería ser, así como algo mayor debería ser el área de siembra de soja. En un escenario de producción de 406 millones de toneladas, estaríamos con un stock final en Estados Unidos de 84.29 millones de toneladas. Esto es cerca de 30 millones de toneladas más que la campaña que pasa. En cuanto a la producción mundial de maíz, proyectada por el Luzda ahora en 1.186 millones de toneladas, contra 1.114 millones de toneladas de la campaña anterior.
Entonces, yendo específicamente a los números de cada uno de los países, claramente el salto sustantivo en materia de producción está en los Estados Unidos. Los números de China se mantienen inalterables, hay algo mayor de producción en Ucrania, en México, en Europa, pero el número es el número de Estados Unidos, lo que lleva al mundo a una producción de vuelta, récord, a una oferta de maíz del clima mediante, que puede llegar a ser récord y a un nivel de stock finales mayor que el que teníamos en la campaña pasada. Si vemos el apareamiento que tienen las curvas de producción y uso, lo que estamos viendo ahora es que la producción camina por arriba del consumo, a diferencia de lo que vimos en la campaña anterior, en donde muy apareadas las curvas mostraban al consumo caminando por encima de la producción. Es decir, que volvemos a un escenario como el que estábamos viendo en la campaña 16 o en la campaña 2012, un crecimiento en Ucrania, un crecimiento en México, que explican estos mejores números. Desde el punto de vista de lo que se espera en el mercado de importación, la demanda en materia de importación crece cerca de 8 millones de toneladas contra una producción que lo está haciendo en forma proporcional mucho más, claro está. Es decir, que desde la demanda vemos normalmente ese crecimiento. Si ustedes miran las gráficas, miramos lo que es la demanda o el crecimiento de la demanda, sigue estando en línea con lo que veníamos esperando. Las importaciones siguen lideradas por la Unión Económica Europea, por México, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, y después los países del sureste asiático, Corea del Sur y Japón en primer lugar. Desde el punto de vista de las exportaciones, el UPA indica que más allá de que Estados Unidos tiene un creciente nivel de producción, hay cerca de 9 millones de toneladas más de exportación por parte de Estados Unidos, números que tienen, a la luz de lo que estamos viendo en la campaña que transcurre, un piso de realidad. La Argentina está en el mismo nivel, Brasil con 2 millones más en materia de exportación, pero insisto, el gran número es el número de los Estados Unidos. En ese sentido, los números revisten cierta lógica considerando lo que ha hecho Estados Unidos, insisto, en esta campaña pasada, por lo que son bastante creíbles. Y en términos de stocks, lo que estamos viendo es un stock abultado a nivel mundial, casi 25 millones de toneladas, y los números de Estados Unidos hablan por sí solos, son 31 millones de toneladas más en términos de stocks, con lo que si uno tiene que pensar hacia adelante en cuanto a lo que puede ser hipotéticamente el desarrollo de los precios, tenemos, insisto, con el concepto de clima mediante, una suerte de pie de plomo por encima del recorrido que puedan llegar a tener los precios, con lo que tenemos que pensar seriamente cuáles podrían ser factores alcistas en términos de precios para el maíz. Todo lo que estamos viendo desde el punto de vista de estimaciones nos hacen pensar que difícilmente podamos encontrar recorridos en el caso del maíz, en el sentido que se confirmen estas proyecciones o estas estimaciones que el UPA está haciendo. Vuelvo a repetir los números para Estados Unidos. 31 millones de toneladas más en materia de stocks, más de 50 millones de toneladas más o 60 millones de toneladas más en materia de producción, con rindes que por ahora, en relación a lo que el UPA está estimando y a lo que estamos viendo en cuanto a la proyección climática y el avance de siembra y en qué condiciones está avanzando esa siembra, nos hace pensar en que estos rendimientos de 120 quintales por hectárea podrían llegar a ser alcanzados por Estados Unidos. Tiene entonces Estados Unidos la relación stock-consumo más alta de toda la historia, tiene entonces Estados Unidos el nivel de stocks más alto de toda su historia, y desde el punto de vista de las exportaciones, si bien notamos un crecimiento, estamos todavía cerca de 7 millones de toneladas de aquella cifra récord que el mercado norteamericano nos presentaba. En ese escenario estamos mirando un nivel de inventarios fenomenal, los números hablan por sí solos, muy difícil que este escenario muestre algún cambio drástico o dramático
En el corto o el mediano plazo, esta es la nueva realidad que va a estar enfrentando el mercado del maíz. Un mercado del maíz que muestra, insisto, una oferta importantísima. Es un mercado que tiene una característica distintiva, a diferencia de lo que uno encuentra en el mercado de la soja o en el mercado del trigo. Hay una concentración de producción muy evidente entre Estados Unidos y China, con diferencias. Estados Unidos es el principal productor del mundo, este es el país que más, el producto que más se transa en el mercado de Chicago, y Estados Unidos genera una producción tal que puede abastecer su demanda interna y también generar importantes saldos exportables. Mientras que la producción de China es una producción que se consume en el mercado doméstico. Los stocks finales de China representan más de la mitad de los stocks finales del mundo, y siempre aparecen noticias acerca del manejo crítico que China hace de esos stocks finales, que a veces generan cierto tipo de preocupación. Estamos viendo un mercado entonces muy abastecido en el caso de los Estados Unidos, con, en este escenario, dificultades para ver recorridas en materia de precios. El clima sigue acompañando, no estamos viendo en los pronósticos de corto plazo un escenario que genere alguna preocupación, mientras que los pronósticos climáticos a floración nos siguen mostrando por ahora un escenario óptimo. Si bien por ahora tenemos buenos pronósticos climáticos, estos son temas a seguir muy de cerca. La oferta en los mercados granarios es una variable de carácter incontrolable, básicamente dada por el clima. Los pronósticos climáticos no son rígidos, por ahora acompañan, veremos cómo sigue esta historia. En este campo o en esta situación, desde el punto de vista de los pronósticos climáticos, por ahora el avance de siembra, yo les diría, hasta en cierta medida sorprende, porque tenemos en la cabeza todavía lo que pasó en la campaña anterior. En materia de siembra, el avance está llegando a un 67%, 11 puntos por encima de la campaña pasada. Pero fíjense qué notable es la diferencia en relación a la campaña anterior. A esta altura del año, el año pasado estábamos con un avance del 28%, y hoy estamos viendo un avance del 67%. Es decir, que estamos hablando de un avance que nada puede hacernos comparar con la campaña pasada. Por eso yo no puedo estar comparando ni por clima ni por avance los rindes de 105 con lo que Luján me está proyectando ahora. Estamos trabajando con rindes de 112, con una producción, insisto, es récord en Estados Unidos, y esto es un dato por ahora incontrastable. También cuando uno analiza el porcentaje de maíz que va emergiendo, los números están por encima de la media histórica de los últimos 5 años, punto por encima de lo que veíamos ahora. Muy bien, los pronósticos que estamos viendo en el corto plazo, entre los 6 y los 10 días, entre los 8 y los 14, insisto, siguen siendo muy buenos pronósticos, no generan por ahora ningún tipo de preocupación. Estados Unidos viene muy bien desde el punto de vista del ritmo de sus exportaciones, cumpliendo de alguna manera con lo que Luján estaba estimando desde el punto de las cifras de la campaña 2019-2020, está casi en el 85% de lo que Luján estaba estimando. Sus principales destinos siguen siendo México en el primer lugar, Japón, Colombia y Corea del Sur. Los rumores acerca de las compras de China de maíz norteamericano siguen dando vuelta por el mercado, nunca se materializan, y en ese escenario el mercado sigue funcionando, atendiendo también ahora a que en términos de competencia en materia de precios, el maíz brasilero ha quedado muy caro, y los dos principales hoy maíces en términos de cotización, o los maíces que se están mirando hoy como mejores alternativas en materia de precios, son el maíz argentino y el maíz del Golfo. El brasilero ha quedado por arriba en esta gráfica, y el ritmo de exportaciones que está teniendo el maíz está mostrando a Estados Unidos por encima, a la Argentina después, y claramente Brasil bajando un poco su demanda como consecuencia del incremento que hubo en materia de primas sobre el mercado brasileño. Mirando los precios históricos y los precios presentes, lo veíamos hace unas semanas, precios que por abajo del promedio.
es interesante ver que por ahora el precio del maíz se desentiende un poco del gráfico de estacionalidad que normalmente vemos, aunque hay como un repunte en la última parte de la curva verde. Normalmente los fondos salen a comprar contratos de maíz vistas al mercado climático. Julio es el mes de la polinización del maíz en los Estados Unidos, en donde generalmente hay alguna apuesta vinculada al clima, en donde los precios suelen crecer, y si pasamos julio satisfactoriamente, entonces vemos un descenso en materia de precios. Todavía estamos viendo un divorcio en cuanto al comportamiento que normalmente se ve hasta el altura del año. Es como que todavía no hay razones para pensar en primas climáticas, o las primas climáticas parecen no estar preocupando. Y si uno mira el precio del maíz en forma más extendida, es como que tuvimos distintos escalones. Desde el 73 hasta el año 2008, los precios del maíz caminaron por un escalón y a partir de ahí subieron un escalón, y los vimos cotizando escalones más arriba. El tema es que ahora parecen haber bajado al techo del primer escalón. Y en este escenario que estamos mirando de oferta y de demanda, sobre todo en cuanto a la oferta, es interesante analizar el tamaño que han tenido estos dos escalones para ver con claridad cuánto ha bajado ya el precio del maíz, que nos ha acercado al escalón precedente. Hemos pasado de la posición julio, desde que arrancó el año, de $158 por tonelada a 122,73, que fue el piso que tocó el precio del maíz, y mostró cierta recuperación, citándose ahora en 125,27. Fondos que tienen posiciones vendidas por más de 189.000 contratos. La parte de arriba de la gráfica, el récord de posiciones de venta en maíz, está en 344.185 contratos, pero claramente la posición de los fondos sigue siendo vendedora. Normalmente esta es una posición que debería recortarse si estuviéramos atravesando un año en otras condiciones, en vistas, insisto, al mercado climático que estamos enfrentando. Entonces yo les diría en maíz, creo que puede haber un recorte en cuanto al área de siembra en Estados Unidos y potencialmente tener algo menos de producción de lo que Luján está estimando. La demanda de exportación sigue siendo firme para los Estados Unidos. Esto como datos o como fundamentos alcistas, entre comillas, y hay un tercer indicador que por ahora es un indicador a observar también con detenimiento. La vuelta paulatina a la actividad con el aislamiento social o las cuarentenas está mostrando un mayor consumo de combustibles en el mercado americano, lo que empieza a replantearnos el tema de la demanda de petróleo, y lógico está el tema de la demanda de maíz para etanol, o lo que puede ser la demanda de etanol. Este paulatino volver a la actividad está mostrando con claridad un mayor uso por parte de la gente de los autos, y no del transporte público, lo que supone una mayor demanda en materia de combustible. 17 estados en los Estados Unidos van volviendo a la actividad, con lo que habrá que seguir de cerca este indicador para ver si también es un indicador que puede llegar a empujar un poco en materia de precios. Como el principal factor bajista, claro está, tenemos una oferta histórica en el mercado internacional en cuanto a lo que es maíz. Una oferta enorme, una oferta que no tiene precedentes. Todavía tenemos una prima climática por delante, pero los pronósticos, insisto, nos hacen pensar que la oferta va a ser grande, los inventarios finales grandes, los inventarios finales en Estados Unidos también. Yo insisto con esta idea, no veo por ahora, en el caso de China, cierta activación de la demanda en maíz como cartonacita que podría llegar a empujar. No vemos por ahora, desde el punto de vista climático, complicaciones, pero no estoy convencido de que este sea el número final en cuanto a la producción de maíz norteamericana. Normalmente el informe de junio de Luján muestra correcciones en relación a lo que es el informe de marzo. Junio será el informe definitivo. Debemos seguir la relación soja-noviembre, maíz-diciembre, y ver hacia adelante
finalmente cuál es la pintura, cuál es la fotografía que tenemos. En la campaña 2019-2020, un recorte en las exportaciones norteamericanas de 48.31 a 45.59, existencias finales que pasan de 13 a 15 millones, y lo que las deja arriba de los 13 millones y medio que el mercado estaba esperando, exportaciones de Brasil que son claramente corregidas al alza, pasan de 78.5 a 84, y algunos datos sorpresivos. Por ejemplo, que con poco menos de 4 meses por delante, hasta el inicio del nuevo ciclo comercial en el hemisferio norte, el USDA eleve de 89 a 92 millones de toneladas, las estimaciones de importaciones de China, lo que lleva las existencias finales de China de 23 casi millones de toneladas a más de 25 millones de toneladas. Acerca de la campaña 2021, por primera vez el USDA valora lo que es la producción de soja en Estados Unidos, la estima ahora en 112.26 millones de toneladas, contra un ciclo anterior que nos mostraba 96.8 millones. La superficie sembrada en 33.79 millones de hectáreas, y el área cosechada estaría en 33.51, el área de siembra de la campaña anterior habían sido 30.80, también vemos en el caso de la soja un incremento de 3 millones de hectáreas en materia de siembra, con un rinde promedio, dicho para el maíz, también corre en parte para la soja, 33.49 quintales por hectárea, y exportaciones que está calculando ahora en 55.79 millones de toneladas. 10 millones de toneladas más que las previstas en el ciclo anterior, lo que hace que el stock final esté en 11 millones de toneladas, proyectado por el USDA para Estados Unidos, y por el lado de las compras de China, importaciones por 96 millones de toneladas frente a las 92 del ciclo anterior. En relación a esto que les acabo de contar, mi sensación personal es, no va a ser la producción de Estados Unidos lo que el USDA está estimando. Si yo creo que va a haber menos maíz, potencialmente podríamos tener algo más de soja. Lo que me cuesta creer es el nivel de exportaciones que el USDA estima para Estados Unidos en la campaña 2020-2021. Esto significaría que China estaría plenamente comprando soja en importación y llegarían a 96 millones de toneladas. Es decir, me cuesta creer los números 2020-2021 para Estados Unidos, no los números 2019-2020 desde el punto de vista de lo que pueda ser la demanda de China, porque claramente China está recomponiendo stocks finales y tenemos una demanda de soja brasilera que es grande. Cerca de 11.5 millones de toneladas hemos visto en abril sobre exportaciones de Brasil que llegaron a cerca de 16, y en mayo estamos viendo un número también que presentamos para ir siguiendo, sobre todo en relación a China, Estados Unidos, y cuánta soja ha comprado China ya de la campaña 2019-2020. Porque por lo que hemos visto en las últimas jornadas, más allá de la nube enorme que significa la pandemia desde el punto de vista de nublarnos el panorama, el mercado se activa básicamente cuando recibe noticias en dirección a que la fase 1 firmada entre China y Estados Unidos finalmente se materializa, y el mercado se desactiva por completo cuando es testigo presencial y silencioso de las discusiones o de los tuits de Trump y las respuestas del gobierno chino. Por ahora seguimos en ese escenario. El escenario real, o lo que vemos como real, es Brasil está vendiendo mucha soja a China. Mucha de esa soja por ahí pretendía ser vendida desde Estados Unidos. Y si es Brasil el que está recomponiendo los stocks finales de China, bueno, veremos a partir de junio, julio de este año, cuánto es realmente la demanda de soja de China sobre Estados Unidos. Por ahora, solo gestos de buena voluntad y tiros al aire. No estamos viendo
un volumen que nos haga pensar la fase 1 se está activando. Ver ese volumen implicaría que lo que recibimos como anuncio de compra de China de soja norteamericana debería estar duplicando los niveles que normalmente vemos semanalmente. En este escenario tenemos a Estados Unidos con un mayor nivel de producción, los números para la Argentina y para Brasil les diría son embrionarios, hay mucha agua todavía que pueda correr por abajo del puente, pero se está estimando mayor producción también en Sudamérica. China tiene 1 millón de toneladas menos que lo que tuvo en la campaña anterior, y tenemos un mundo que tiene cerca de 26 millones de toneladas más en materia de oferta. La proyección más real de esta proyección, les diría yo, es los números para Estados Unidos, insisto, lo demás que tiene que ver para tomarlos como números ciertos. Estados Unidos tiene entonces como conclusión, hipotéticamente, 3 millones de hectáreas más de siembra con un mayor nivel de producción. Desde el punto de vista de la importación, se estima para China un mayor nivel de compra. Fíjense los saltos que podía llegar a tener la importación de China. Yo creo que el número de 96 puede ser un número real para China en la campaña 2020-2021. Lo que estoy cuestionando es si ese mayor número tiene que ver con un mayor nivel de compra de soja norteamericana, y en relación a la campaña 2019-2020, 92 es un número que podríamos afirmar es un número cercano a lo que China podría llegar a estar comprando, aunque por ahí, ayer a la noche trascendía alguna información que el nivel de compras de China debería ser un poco menor que lo que Luzra está estimando, algo que normalmente pasa entre lo que Luzra estima y lo que desde China nos terminan informando. En materia de exportaciones, el salto en materia de exportación de Estados Unidos habla por sí solo. Brasil pasaría de 84 a 83, y esto explicaría por qué Estados Unidos crece en 10 millones de toneladas. Es decir, lo que está dicho acá es básicamente, China va a comprarnos soja a nosotros, no la va a comprar en Brasil. Esto es lo que está afirmando el informe de Luzra de mayo en relación a la campaña 2020-2021. Y para que esto pase, con independencia de las primas en los distintos puertos, ¿qué soja es más barata o más cara? Para que esto realmente pase, para que estos números se confirman, deberíamos ver a pleno un acuerdo de fase 1 teniendo o mostrándonos que cumple. Efectivamente se está cumpliendo. China está activando la fase 1 del acuerdo, entonces yo podría creer en estos números de exportación mundial que nos están poniendo para la 2020-2021. Caso contrario, lo que vamos a ver es un mayor stock final en los Estados Unidos. Ya sabemos la consecuencia que un mayor stock final tiene en términos de precios cuando vemos esos números creciendo en el mercado norteamericano. Stock finales que están proyectados en 11 millones de toneladas, frente a 15 millones de toneladas de la campaña anterior y los 24 millones que veíamos pleno conflicto con posibilidad de desagote por parte de Estados Unidos de gran parte de su producción de stock. China recuperando en gran parte stocks que había necesitado para hacer frente a esa decisión comercial que se había tomado en su momento. En este escenario nos estamos moviendo con una proyección, con una estimación de Luzra que hoy por hoy está suponiendo, insisto con esto, el cumplimiento por parte de China de un acuerdo firmado. Hay algo que es interesante aclarar. A veces yo escucho a mucha gente decir, yo siempre digo Luzra estima, porque es lo que Luzra hace, estimar. Y Luzra no hace pronóstico. Para que Luzra haga un pronóstico debe incorporar un modelo climático. Y Luzra hace estimaciones, y las estimaciones cambian. Suelen cambiar mes a mes, no son pronósticos. Son básicamente estimaciones que contemplan determinados supuestos. Volviendo a la campaña norteamericana, stocks finales 2021 en 11 millones, producción en 112, rinde promedio en 33. Comparto en parte el tema del rinde, creo que la producción norteamericana podría estar por encima de esto, clima mediante. Yo creo que el tema del área no está terminado, a mí me parece que algo más de área la soja debería ganar en este escenario de precios relativos.
En ese escenario de siembra previsto y de área cosechada prevista, veremos al final, en el mes de junio, sobre el final del mes de junio, que nos termina indicando en el informe de stocks trimestrales y área de siembra, el USDA, en el momento de su publicación. Por ahora, también vemos un buen avance en materia de siembra. 38% contra el 23% promedio de los últimos 5 años. Yo les diría, en términos de promedios, es aún mejor el avance en la siembra de soja de lo que estaba haciendo en el caso del maíz, porque está por encima de su promedio histórico holgadamente el avance de siembra de soja en relación al avance de siembra de maíz. ¿Cuál es hoy el cuadro de situación de China? Bueno, primero, Trump y sus twitters. Este es un Twitter de Trump del día de ayer, haciendo referencia a que el acuerdo, de alguna manera, firmado con China, tiene hoy ya menor importancia en relación a lo que significa la plaga importada de China, y que ni siquiera 100 acuerdos de comercio firmados podrían, de alguna manera, paliar esta diferencia, y habla de la muerte de gente inocente, etcétera, etcétera. Con lo que, frente a, de vuelta, la agresividad que Trump viene mostrando en relación a China y el tema del COVID-19, se hacen de vuelta las noticias dando vuelta de que la elección podría prorrogarse como consecuencia de la pandemia. El rival que Trump está teniendo es Biden. Trump ya ha iniciado alguna campaña electoral, entre comillas, tratando de generar una simbiosis entre Biden y China. China ha contestado a través de su secretario de Comercio en relación a la acusación que se ha hecho si este es un virus generado en un laboratorio o en un proceso de zoonosis. Otra vez empiezan a haber chispas de un lado y otro, y fuegos de artificio de un lado y otro, y obviamente el mercado va haciendo una lectura. Mientras no haya un hecho concreto, concluyente, de que China en la práctica más pura está poniendo en operación la firma de la fase 1, obviamente que todos estos cuestionamientos, todos estos dichos empiezan a golpear al mercado, o hacen dudar al mercado. Ahora, considerando que en el informe que Lula publicó en el mes de mayo, tenemos estimaciones muy optimistas acerca de lo que pueden ser las exportaciones norteamericanas de la próxima campaña. Este es el número que China estaría importando, de acuerdo a USDA, 92 en la campaña 19-20, 96 en la campaña 20-21, según lo que USDA está estimando. Aquí se ve claramente cómo China recortó sus importaciones por primera vez en la campaña del 18, esto hizo que China perdiera stocks finales. Es el primer gran descenso en esta curva que ha mostrado ascendencia siempre en términos de compra, y que a partir del 2018 hizo repensar todo lo que estaba vinculado en términos de oferta y demanda en el comercio internacional. Una relación stock-consumo en China alta de casi un 24%, stocks finales que se recuperan en cerca de 2 millones de toneladas, 96 millones de toneladas entonces proyectadas de importación en la campaña 2021, y una dinámica de exportación por parte de Brasil que es fenomenal. Las exportaciones de soja llegaron en abril a 16.3 millones de toneladas. Estimo yo que ahí hay entre 11.5 o 12 millones de toneladas que están yendo a China. Es un nuevo récord de exportaciones brasileras. El anterior fue 12.35 en mayo del 2018. Y las exportaciones de mayo hasta acá están llegando a cerca de 12 millones de toneladas. Es decir, la dinámica de exportación de Brasil también en mayo es extraordinaria. Los productores brasileños pasando por una situación, les diría yo, de carácter envidiable, no solo por esa mayor demanda de poroto, sino por la relación de los precios de esa demanda, vinculada a una devaluación del real, histórica también, que lo lleva a un nivel de ingresos extraordinario, considerando a Brasil un país por ahora con baja inflación, pero por ahí con un escenario político mucho más complejo del que nos imaginamos.
creciendo en materia de exportaciones, claramente Brasil, lo muestran las gráficas, las líneas de color verde que ustedes van viendo son los barcos con soja brasilera que están yendo al sudeste asiático. Esta es una imagen de marzo 23 del 2020, y esta es la imagen de mayo 11 del 2020, mostrando o confirmando lo que los números nos indican. El flujo de exportación de Brasil al sudeste asiático es extraordinario en lo que hemos visto en esta campaña. Y lo confirman también los números que nos muestra China en cuanto a lo que está esperando de soja arribando a puerto. Miren la preeminencia que está teniendo Brasil en relación a los Estados Unidos desde enero 19 hasta junio 20 desde el punto de vista de la proyección en cuanto a la soja que tiene que arribar. En cuanto a Estados Unidos y su velocidad en materia de exportación, estamos en un cuadro distinto en relación al cuadro del maíz. Se estimaba que la velocidad de exportaciones de Estados Unidos iba a ser distinta a esta altura del partido. El mercado está mirando más a Brasil que a Estados Unidos, lo demuestran los números. El tema que estamos viendo hoy es que la soja brasilera se hizo de las más caras, después está la soja norteamericana, y por último, como más económica, la soja argentina. En términos de precio FOB, la gráfica nos muestra que Brasil está perdiendo de alguna manera competitividad, lo que es lógico por cierto. Brasil tiene vendida ya más del 80% de la soja. China está abastecida, les diría yo, hasta junio, julio prácticamente, con lo que, sin haber soja brasilera en el medio, uno tendría a pensar que si China sigue comprando, debería necesariamente la soja norteamericana. Pero noten la diferencia que hay en materia de compra. Creo que China puede comprar 92 millones de toneladas, Brasil sigue creciendo en materia de exportaciones, habrá que ver de junio en adelante cuál va a ser realmente la demanda de China sobre la soja norteamericana. Si es lo que Luzna está estimando, y cuál va a ser el impacto en los stocks finales. Y hacia adelante, ya en el mundo, o en el mundo del año 2021, les diría yo, parecería ser que China y Estados Unidos van a tener una relación comercial extraordinaria, de manera tal de que China la soja la compraría básicamente de los Estados Unidos, de acuerdo a los números que Luzna nos presenta. Respecto a los precios por debajo del promedio, también en el caso de la soja, las caídas se han ido acentuando, a la luz de estos fuegos de artificio que hemos mencionado. También tenemos precios por debajo en el caso de la harina, y esto está vinculado a lo que es la demanda para consumo, sobre todo por lo que hemos visto en las plantas frigoríficas, en Estados Unidos, en los distintos cierres, en los menores niveles de consumo de DDG, de maíz y de harina de soja. En el caso del aceite, estamos también por debajo del promedio, aún más vinculado al mundo de los energéticos, el aceite de soja, no tanto por ahí como el maíz con el etanol. Y sí lo que estamos viendo es un comportamiento más acorde con las gráficas que normalmente en términos estacionales vimos entre los últimos 3 y los últimos 5 años para la soja y para todos los productos del complejo soja. La posición julio ha pasado de 359,18 a 308,45, testió un piso de 305,35, ese piso no lo vulneró nunca, y cotiza en el cierre de ayer a 308,45. ¿Qué vemos en el caso de la soja? Yo creo que va a haber, tendrá que aparecer en algún momento, y si no aparece en proporción, la prima climática tendrá que ser muy grande para que la soja pueda tener recorrido. El mercado está apostando a que China aparece en escena en el segundo semestre del año. Desde el punto de vista aeropolítico, con lo que uno lee y escucha a diario, todavía uno tiene una enorme cantidad de dudas de que China pueda materializar lo que se afirmó en la fase 1. Y que haya alguna rediscusión en materia comercial como consecuencia de la pandemia. No tenemos certeza de que ese sea el escenario.
Si China activa compras, sin lugar a dudas, la soja va a empezar a tener importante recorrido en Estados Unidos. Pero que el cuestionamiento principal hoy, o el tema principal hoy, es seguir ese dato, ese indicador, cómo es la velocidad de demanda de China de soja norteamericana, considerando los niveles de abastecimiento que China tiene hasta acá. La demanda debería aparecer, insisto, y para que los precios tengan recorrido, si esto no aparece, deberíamos estar viendo una prima climática grande, realmente grande. Yo veo como factor bajista lo que les mencionaba, una hipotética mayor producción de Estados Unidos, que Luja podría llegar a confirmar en el informe de junio, que China no active el volumen de compras que el mercado norteamericano está esperando, y que la prima climática no aparezca. Estos son los tres factores bajistas más importantes que para mí pesan sobre el mercado de la soja. Como factores alcistas, bueno, la potencial prima climática, si es que aparece, un mayor recorrido en caso de demanda de petróleo que empuje precios de aceite, que genera cierta atracción en el caso del poroto, o una mayor demanda interna para molienda, porque los consumos domésticos empiezan de vuelta a activarse. Este es el escenario que nos plantea la soja a la luz del informe que Luzga publicó. Los fondos están comprados en cerca de 9.500 contratos, la posición de compra de los fondos por ahora baja, con lo que podría llegar a activarse en algún momento a la luz de estas circunstancias que intento describir. En el caso del trigo, lo que Luzga nos contó es distinto en cuanto a término de noticias a lo que veíamos en maíz o en soja. Acá los datos tienen más certeza, son más certeros, son más inamovibles, le diría yo. Acerca de la campaña 2020-2021, en el nivel mundial, Luzga proyectó una producción de trigo 4 millones de toneladas mayor que la campaña pasada. Y en cuanto a existencias finales, estamos hablando de unas existencias finales que están 15 millones de toneladas a nivel mundial por encima de la campaña pasada. Para Estados Unidos, un menor nivel de producción, 2 millones de toneladas. Cae la producción de Europa, que no es un dato que nos sorprenda. Sube la producción de Rusia y también se recuperaría en el hemisferio sur la producción de Australia. El número para la Argentina está en línea con lo que estima la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y para Ucrania estamos viendo un número de 28 millones de toneladas. Estamos viendo un nivel de producción, entonces, en el caso del trigo, 4 millones de toneladas por encima de lo que fue la campaña anterior, con una caída importante de producción en la Unión Económica Europea, dato que el mercado ya tiene incorporado. En materia de producción y en materia de consumo, noten que la diferencia entre una curva y la otra en las últimas dos campañas son exactamente iguales. Hay 15 millones de toneladas de diferencia entre lo que tiene que ver con producción y consumo. Esa diferencia se mantiene en las últimas dos campañas. No es que estamos viendo una producción que camina por encima del consumo, o un consumo que camina por encima de la producción holgadamente. Y en materia de importación, el gran dato, no tanto de Luzga, sino por las informaciones que uno tiene del mercado brasilero, es que Brasil tendría que tener una mayor demanda. Y esto tiene que ver con que tiene los stocks finales más bajos de lo que tengamos memoria. Por lo que Brasil debería activar un poco más de demanda. También se presume, ya en el caso de Luzga, una mayor demanda por parte de China, una mayor demanda por parte de Egipto en el norte del África. Da la sensación de que en el territorio de las licitaciones que vemos a diario hay mucha intencionalidad de hacerse de inventarios, sobre todo en el caso de algunos países africanos y algunos países que están en el sudeste asiático. Los números de trigo son más sencillos, no son tan complicados, no estamos viendo un mercado en relación a lo que Luzga nos pueda llegar a pensar o hacer sacar alguna conclusión. Lo que al mercado le interesa hoy es básicamente qué termina pasando en el hemisferio norte
en materia de producción como consecuencia de los fenómenos climáticos, por lo que ha pasado en el hemisferio norte en el pasado y en el presente. Claro está que lo que pasó complicaba y mucho, y generó cierta preocupación en el caso del trigo, la adversa condición climática que venía atravesando el hemisferio norte, y que hizo que el trigo fuera, desde el punto de vista de los precios, el producto que mejor resistiera los efectos de la pandemia. Por esa incógnita fenomenal que estaba generando y generaba la producción del hemisferio norte, y por una vuelta del mundo a la demanda de productos básicos. Un stock final en trigo, insisto, 15 millones de toneladas por encima. Desde el punto de vista de la condición de los trigos en los Estados Unidos, tampoco podemos observar un gran nivel de preocupación, ni para el trigo de invierno, ni para el trigo de primavera. Respecto a los precios, uno de los trigos que más competitivos se está poniendo a nivel mundial es el trigo de Ucrania, y también el soft winter en el caso del trigo norteamericano. Y en esto de que les comentaba del clima, los mapas nos hablan por sí solos. Fíjense lo que pasaba en mayo del 2019 en relación a la humedad, y lo que pasaba en mayo del 2020 en relación a la humedad. Este escenario en materia climática generó ciertos premios en materia de precios. Los pronósticos climáticos o el clima de los últimos días nos hacen pensar lo contrario. Mi sensación en lo personal es que no creo que haya mayor dificultad por parte del hemisferio norte para confirmar los niveles de oferta que virtualmente se están estimando. Estamos viendo el trigo de Kansas, el trigo rojo duro de calidad, por encima del precio promedio, y esto tiene que ver con lo que demostraba recién, la competitividad que tiene. Estamos viendo también al trigo de Chicago por encima de los precios promedios de los últimos 5 años. Fíjense que este es el único producto que claramente, más allá de las bajas que se registraron, cotiza por encima del promedio, porque es como que el mercado climático y la demanda de productos básicos hizo que de alguna manera el tema de la pandemia no nublara o afectara tanto. Vemos a un producto que camina en relación a lo que muestran sus gráficas de estacionalidad. Estamos viendo una posición julio en Chicago, que arrancaba el año en 206, llegó a valer 208 en medio de la preocupación climática que se daba allí a partir del 17 de marzo, y termina en la jornada de ayer cotizando a niveles de 184,3, testeando más el piso que esta posición nos presentó a lo largo del año, ya con un mercado climático que no muestra la preocupación que se tenía, con posiciones compradas por parte de los fondos, tanto para el trigo de Kansas como para el trigo de Chicago. Resumiendo un poco lo que hemos visto hasta acá, para el maíz, sensación de que el área en Estados Unidos no va a ser tan grande, de manera tal de que podríamos ver algún recorte más en materia de producción. Traccionar la demanda de petróleo por el hecho de la vuelta paulatina a la actividad también podría sumarnos algo. El resto de las cifras son abrumadoras en materia de producción y en materia de stock final. En el caso de la soja, yo creo que en el caso de la soja estamos teniendo mucho más un condimento geopolítico que un condimento vinculado a fundamentos propios del mercado. Hemos visto a China llevarse una enorme cantidad de soja brasilera, y la única forma que China se lleve soja de Estados Unidos en la segunda parte del año es que se materialice lo que se firmó. Y en esto hay dudas por todos lados, del lado de China y del lado de los Estados Unidos. Y lo otro, el tema climático. Por ahora no hay primas en el mercado climático que nos generen ningún tipo de preocupación. Les recomiendo seguir los pronósticos climáticos para ver qué es lo que puede generar el clima en cuanto a recortes en áreas que a priori son 3 millones de hectáreas más grandes tanto para maíz como para soja. Y este no es un dato que uno no pueda perder de vista. En el caso del maíz, todo esto se confirma, yo veo un 10% por debajo de lo que estamos viendo ahora, y en el caso de la soja también tengo cierta preocupación, pero insisto, ya no vinculada a fundamentos, sino a lo que China y Estados Unidos terminan realizando.
Twitter de Trump va a seguir habiendo, es un tipo que tiene ciertos problemas de incontinencia, tal de que espasmódicamente a veces termina escribiendo cosas que generan el mercado en movimiento, de un lado o del otro. Bueno, en ese escenario vamos a estar transcurriendo. Desde el punto de vista de las coberturas de riesgo-precio, la volatilidad que los mercados nos están mostrando no sugieren operar futuros, sino tratar de capitalizar algunas estrategias con opciones, de manera tal de limitar, en el peor de los escenarios, nuestras pérdidas a primas pagadas y no estar corriendo riesgos en materia de márgenes de reposición. Les agradezco la atención y estoy abierto a las preguntas que ustedes me quieran realizar. Muchas gracias, Ricardo. Tengo acá varias preguntas que nos han llegado. Dentro del condimento geopolítico para la soja que recién mencionabas, tenemos una por acá que dice, en un escenario que Estados Unidos se va acercando a China, ¿cuánto podría ser la recuperación del precio de la soja para la próxima campaña si el factor productivo hoy pronosticado y de demanda se mantienen? Hay que ver si se materializa las compras de China, de qué volumen estamos hablando. China, yo no creo que China salga a comprar demasiada soja norteamericana en la campaña que estamos transcurriendo en relación a lo que ya compró. Salvo que pretenda comprar de más para, de alguna manera, volver a recrear su nivel de inventarios y para mostrarle a Estados Unidos que definitivamente cumple con la palabra empeñada. Si esto pasara, yo creo que la soja podría tener un recorrido sobre la posición noviembre, por ahí que empieza un 15%. Pero quiero ser honesto con ustedes. No veo este escenario hoy de baja probabilidad de ocurrencia. Bien. Y esto lo digo, Perdón. esto lo digo porque China ya ha comprado, ¿sí?, por el tema de la pandemia. Digamos, yo a veces tengo una sensación, cuando uno habla de cómo salimos de la pandemia, temas de los que ya hemos discutido, si va a haber una pastillita o alguna vacuna o algo nos va el día de mañana a hacer salir de esto, yo tengo la sensación de que esto va a venir de China también. A mí me da la sensación de que la solución o el paliativo a esto que estamos atravesando también va a aparecer por parte de China. Esa es la sensación que yo tengo. Y también tengo una sensación en el cuerpo de que parecería a Trump interesarle más su reelección en el mes de noviembre, sabiendo que Estados Unidos puede imprimir plata y asistir al fardo norteamericano, en materializar definitivamente el acuerdo firmado en la fase 1, seguir empujando a China para que China cumpla su palabra. ¿Es una buena cobertura para la próxima campaña comprar un call? ¿A qué hacemos referencia? ¿Maíz? ¿A soja? Soja. Puede ser una buena alternativa. Puede ser una buena alternativa. Apostando a cierta suba en el mercado y limitando la pérdida a la prima que estoy pagando en caso de no ejercer el derecho que estoy comprando. Puede ser una buena alternativa. Habría que elegir un buen call en ese caso, ¿no?, mirando la cotización. Bien. ¿La demanda de China podría estar subestimada? ¿Se sabe con certeza los números de China? Los números de China nunca se saben con certeza. Esto es la máxima en el mercado, digamos. A veces China sincera sus números y a todos nos sorprende. Es decir, nunca tomemos con certeza los números de China. Nosotros tomamos los números de Luzda que publica sobre China. De hecho, nosotros tenemos nuestra base de datos propia en China. Tenemos gente de nuestra empresa en China generándonos información, que a veces no se corresponde con los datos que Luzda nos da. Yo no creo que esté, no sé si era sobreestimada o subestimada, me dijiste. ¿Sobreestimada? Subestimada. No, no creo que esté subestimada la demanda. La campaña 2019-2020 no está subestimada. Tiendo a pensar que puede estar sobreestimada la demanda de la campaña 2020-2022. ¿Brasil será el próximo gran jugador con China para los próximos años?
ya lo es, digamos, claramente en el caso de la soja ya lo es. Brasil ha tenido históricamente problemas en logística, los problemas más graves que Brasil tenía y por los que China no demandaba tanta soja brasilera, estaban vinculados al manejo de los puertos y al manejo de la logística, y en esto Brasil ha mejorado muchísimo. Con lo que, digamos, China encuentra en Brasil hoy una alternativa mucho más competitiva, alternativa que ha venido probando ya en los últimos 2 años y le funciona bastante bien, con lo que no descarto, digamos, de que Brasil termine cumpliendo un papel o termine confirmando, te diría yo, el papel que está cumpliendo. ¿Cuál es la estrategia recomendable para vender hoy el físico, dado que en Uruguay no hay riesgo de cambio, porque la soja se vende en dólares? ¿Sería esa estrategia comprar un call? Creo que la mejor alternativa puede ser vender el físico y digamos, si yo vendo el físico ya le puse un precio a lo que tengo, pero comprando el call estoy comprando un ticket a subirme a una ola un poco más alta en caso que el mercado tenga recorrido. En caso de que esto no pase, de vuelta, lo que puedo llegar a perder a lo sumo es la prima que pagué por comprar ese derecho, con lo que me parece una buena alternativa. Dado que la soja es un producto primario, ¿China va a preferir siempre, si puede, producir ellos la carne e importar el alimento para producirlo? Bueno, esto depende de lo que China vaya viviendo. Lo que nos mostró el brote de gripe africana exterminando planteles porcinos fue que China salió a demandar una fenomenal cantidad de carne. Para darles una idea, China produce cerca de 56 millones de toneladas de carne porcina y consume arriba de 58. Es decir, que necesariamente siempre tiene que salir a comprar por lo menos 2 millones de toneladas de carne porcina. El tema de la gripe porcina generó en los planteles una enorme cantidad de muertes, por lo que la demanda de China se fue haciendo mayor en el año anterior y va a seguir siendo grande este año. Es decir, China, que normalmente importaba materias primas para exportar productos terminados, fue cambiando. Acá hay 2 momentos, te diría yo. Una cosa fue la China gobernada por Hu Jintao, que era un modelo de importamos materias primas, exportamos productos terminados, y otra cosa es la China de Xi Jinping. Xi Jinping es una persona que desarrolla un modelo distinto que tiene que ver con el desarrollo de la demanda del mercado doméstico y fomenta los procesos de migración del campo a la ciudad, y esos procesos de migración del campo a la ciudad van en busca de proteínas, carne. China normalmente es un importador de porotos para fabricar la harina, pero a la luz de lo que vivió en la campaña anterior, necesita seguir importando carne. Y todo el mundo en su conjunto el año pasado no le podía dar a China la carne porcina que China no estaba produciendo. China es una aspiradora de todo tipo de carne, porque más allá de la pandemia, esa movilización social continúa, no se detiene. Esa necesidad de mayor demanda de proteína continúa, no hay pandemia que la detenga. Y en ese sentido, China es demandante de carne a la luz de lo que le ha pasado en el 2018 y en la mayor parte del 2019. Ya tenemos una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Ya se recuperó la producción de cerdos en China a lo que era antes del tema de la fiebre porcina? No. No aún. No. El brote de gripe africana, si bien uno no tiene hoy la información que tenía el año anterior, hay antecedentes que son complicados. Esto no es un brote que aparece y desaparece al otro año. El antecedente que teníamos antes de China fue Siberia, en Rusia. Y fue un brote que le llevó a Rusia 10 años recuperar. Muy difícil recuperar esto de un año para otro. Ahora, hay cierto stock, ¿sí?, de carne congelada que está guardada, que por ahí le sirve para paliar en parte esta historieta. Pero yo no estoy comprando, al menos por ahora, la idea de que el brote de la gripe porcina está terminado en China, porque el virus puede estar latente en el ganado infectado también por un periodo de 10 años y volver de vuelta el contagio como el que se vio en la campaña anterior. Entonces, hoy por hoy, el tema de la gripe porcina parece un tema secundario a la raíz del COVID-19. Nadie está hablando de la gripe porcina. Pero yo no creo que China tenga este problema.
Y esto tiene que ver de vuelta con lo que me preguntaban recién, de sobreestimar o subestimar la demanda de China del producto. Vemos todos los años que la demanda y producción de soja va creciendo, como hasta la gráfica, que salvo el 2018 siempre fue creciendo. ¿Esto en algún momento, la demanda de China, puede estabilizarse? En la medida en que vos tengas una mayor demanda de proteínas como la que estamos viendo, sigamos viendo el crecimiento poblacional que estamos viendo en China, yo te diría que por ahora es difícil pensar que esto se estabiliza. Va a seguir creciendo, naturalmente. Que crezca no significa que le compre siempre a los mismos. Cuando China entró a la Organización Mundial de Comercio, el flujo entre China y Estados Unidos creció en forma exponencial. El gran beneficiario en cuanto a exportación de productos agrícolas fue Estados Unidos. Hoy lo que estamos viendo es que China está demandando, lo que pasa es que no le está demandando al que normalmente le demandaba en los últimos 2 años en cantidad y en tiempo. Lo que estamos viendo claramente que China tiene una demanda Brasil fenomenal. Y hay un tema también que no hay que perder de vista. En el caso de la Argentina, Costco compró Nidera y Noble. Costco está en Argentina. Si China invierte en Sudamérica y pone una empresa en Sudamérica con plantas en Sudamérica, es porque se quiere asegurar el origen, de alguna manera. Entonces, después estará la discusión si le conviene mover el origen o el destino. Es una discusión aparte. Claramente China va poniendo un pie en la región porque se quiere asegurar la origen. Con la baja de los precios de la soja y la baja del petróleo, tuvo un mejor nicho el destino no China para la soja. ¿Cómo ve usted estos mercados para adelante, el destino no China? El destino no China es la Unión Económica Europea, en segundo lugar. Estados Unidos, cuando el año pasado vio que temblaba la demanda de China, rápidamente buscó cerrar un acuerdo con la Unión Económica Europea. Ahora la Unión Económica Europea te compra entre 12 y 14 millones de toneladas. Lo que China compra a nivel mundial en relación a lo que compra el resto de los países del planeta tiene una diferencia abismal, digamos. Con lo que va a ser muy difícil pensar que podemos neutralizar gran parte del efecto de la demanda china con mayor demanda de otros países. El gran demandante después de China está 78 millones de toneladas por debajo de China en materia de demanda. Otra relacionada a eso, ya estuvo en parte respondida. La demanda de soja desde otros orígenes, no China, ¿crece? Digamos, yo no estoy diciendo que no crezca, crece, pero de ninguna manera puede paliar lo que... O sea, no, es imposible, no genera ese efecto. No es que tranquiliza el mercado, China no compra, pero compra Europa. No, pero la diferencia es abismal entre lo que compra uno y lo que compra otro. Claro. La demanda, sí, de Europa, para señalar, fue en su momento, y siguió siéndolo, la demanda de harina de eso. Si tenemos memoria, recuérdense que en Inglaterra hubo un problema que fue conocido con el nombre de la vaca loca, que hizo que en gran parte de los países europeos sustituyeran harinas animales por harinas vegetales, y eso generó una explosión de demanda de harina de soja en el continente europeo. La producción de soja en Argentina, ¿va a crecer en la próxima campaña en área? No hay una definición todavía. Yo te diría que viene bastante amesetada. Para darles una idea a ustedes de lo que está pasando en la Argentina en materia de precios. Si un productor en la Argentina vende su soja y la quiere transformar en pesos, el tipo de cambio oficial está a niveles de 67. Ahora, si con esos pesos él quisiera volver a comprar dólares, el tipo de cambio paralelo está a 132. Esto significa, considerando incluso el 33% de retenciones que el productor tiene, el precio real que el productor en la Argentina recibe por su soja está cercano a los $130 por tonelada. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto recibe un productor en Uruguay por su soja? Un productor en Estados Unidos recibe más de 300. Un productor en Paraguay medianamente lo mismo. El productor en Argentina convive con una realidad bastante compleja,
Desde el punto de vista de esto que describo, desde la presión tributaria. Ahora, ha hecho soja mayoritariamente, aunque no hemos visto que la producción de soja creciera exponencialmente en Argentina, que saltara de 56 a 60, de 60 a 65. Lo que Argentina ha recuperado es producción de trigo y producción de maíz. En algún momento la Argentina produjo 7.8 millones de toneladas de trigo, cuando el mercado estaba intervenido, y produce 21. En algún momento la Argentina no llegó a 22 millones de toneladas de maíz con un mercado intervenido, hoy produce 50. Entonces, también vemos una diversificación del portafolio agrícola. El productor, por ahí la ecuación que más le cierra es sembrar trigo y después hacer soja de segunda. No creo que el área de soja crezca mucho en la Argentina. No es mi visión, al menos por ahora, por esto que les acabo de contar. Porque Dios solo sabe cómo termina la historia para este país, desde el punto de vista de acuerdo con los acreedores, y cómo terminan funcionando los mercados cambiarios. Hoy, si un productor de la Argentina vende soja, lo hace específicamente porque tiene que pagar algún tipo de gasto. El productor de la Argentina está haciendo es tratar de desprenderse del maíz y tratar de retener la soja. De los dólares que la soja significan para ese productor, hoy tienen una ecuación que es tremendamente desfavorable en pesos. Entonces es mucho menos precio. ¿Usted ve, dado la situación de los productores de soja en Argentina, que regresen a producir a Uruguay? Bueno, puede ser que, digamos, todo puede ser. En Uruguay hay por ahí, desde el punto de vista de la profundidad del suelo, ciertas limitantes. Yo les confieso a ustedes, yo me planteaba irme a vivir a Uruguay cuando, digamos, después de la última elección, pensando en lo que podía llegar a venir. Hay que ver qué es lo que termina pasando hacia adelante. No descarto que esté en la cabeza de mucha gente todavía, o que permanezca en la cabeza de mucha gente todavía. El tema es que en términos de posibilidades de producción es muy distinto lo que se puede hacer en un país o en otro por la riqueza del suelo. Ahora, en cuanto a estabilidad política, en cuanto a reglas de juego, bueno, las diferencias son más que elocuentes. Cuando la primera etapa de política complicada en Argentina, cuando vinieron una oleada importante de productores argentinos, si ante este nuevo contexto, con esta gente del poder, podría regresar. Venía por ahí la pregunta, pero está respondida. Yo creo que a muchos productores se pueden estar sobrando ganas en este momento de hacerlo, mi opinión personal. Hay ciertas dificultades, todos lo sabemos en este momento. Pero si el escenario sigue siendo desfavorable como lo es, yo no lo descarto, desde ningún punto de vista. Bien. Hay mucha gente muy cansada, por cierto, muy cansada de vivir siempre lo mismo. De que se mira el campo básicamente como una caja de la cual uno pueda abastecerse. Yo les voy a dar un ejemplo. Tengo los números en la cabeza. Si yo tomo el periodo que va entre el año 2003 y el año 2013, la producción de soja en la Argentina creció en 18.5 millones de toneladas. 2003-2013. Claro está, 2003-2013 son 10 años de una administración que fue la administración kirchnerista. A este crecimiento de producción vamos a decirle U. Ahora vamos a mirar precios, 2003-2013. ¿Cuál fue el precio que menos creció en el complejo oleaginoso? Bueno, fue el precio de la soja. ¿Cuánto creció? 99%. Fue lo que menos creció, comparado con el aceite, la harina y el biocombustible. Entonces ahora tengo P. Si yo hago P por Q, en 10 años en la Argentina entraron más de 125.000 millones de dólares. 10 años. 125.000 millones de dólares. Con retenciones, fácil recaudar. Fácil recaudar. Acerca del comportamiento de los precios, no le podemos dar mérito al gobierno. Acerca de la producción, tenemos el mérito a los productores y el hecho de que no tenían alternativas. Sembraban maíz, el mercado estaba intervenido, tenían que pedir permiso para vender. Lo que uno podría preguntarse al final del 2013 es dónde están esos 125.000 millones, porque en el Banco Central no los encontramos.
¿El productor en Argentina, con campo propio, está con margen positivo en un esquema 100% agrícola? Depende del producto. Hoy, cuando uno mira los precios en el mercado a término de Buenos Aires, en la nueva campaña, depende mucho del producto. Creo que la mejor ecuación para el productor hoy sigue siendo trigo y soja de segunda. Los números del maíz empiezan a ser más justos, los números en soja son justos en relación a esto que te contaba. Y también depende de la zona, Laura, es difícil dar una respuesta uniforme, digamos. Es muy distinta la situación que tiene un productor en el noreste o en el noroeste de la Argentina, un productor que está, no sé, al sur de la provincia de Santa Fe o al oeste de la provincia de Córdoba o al sur de Buenos Aires. Bien, por acá las últimas preguntas. Considerando los precios de hoy, si se intenta obtener un mejor precio por la soja que vendemos físicamente ahora, ¿qué call nos recomendaría? Plazo, valor, costo hoy. No, esto depende, a ver, tenemos que mirar una serie de indicadores. Digamos, no, es muy difícil contestar esto de memoria, cuál es el call. Hay que mirar la cotización del mercado, hay que mirar el delta que ese call tiene, el delta lo que nos cuenta de alguna manera para ponerlo en un lenguaje que sea entendible, es la probabilidad de que ese call sea ejercido. Hay que ver dentro de la prima del call cuáles son, qué componentes tienen más implicancia. Si yo voy a comprar un call largo, voy a tener en la prima un gran componente de valor tiempo. Entonces, todos estos son datos como para mirar, digamos, no es para contestar esta pregunta. Tomamos la consulta del cliente y después lo contactaremos para hacer una respuesta bien específica. Bueno, por acá estamos en preguntas. Podés tomar la consulta y hablamos después en mercado y pasamos algunas referencias. Bien. Ahí, perdón, llegó otra. Los precios de los fletes hoy en Argentina, ¿está dejando afuera los lugares más alejados o los fletes aún están siendo competitivos? No, los fletes en Argentina, en lo que es la producción del NOA y el MEA, para contestárselo de forma más contundente, es más barato llevar soja de un puerto de Rosario a China que bajarla del noreste al puerto de Rosario, para contestarlo más, forma más gráfico. Muy gráfico. Bien. Estamos con las preguntas. No sé si, Ricardo, querés agregar algo más. Yo por mi parte agradecer a todos los asistentes nuevamente en esta convocatoria que la vamos a frecuentar y nos vamos a seguir viendo. Tenemos una instancia de más fechas que ya iremos avisándoles e invitándolos a participar. Y si quedaron preguntas, lo mismo que la vez anterior, encantado que nos las hagan llegar y nosotros se las mandamos a Ricardo o serán contestadas por el equipo de la mesa. Con gusto. También la charla va a quedar grabada, así que puede ser enviada a quienes le interese. Gracias a todos por la convocatoria nuevamente y Ricardo, te dejo para que te despidas. Bueno, yo agradecerles a ustedes también por la invitación y por la participación que han tenido. Mi consejo es, sigan estos mercados con detenimiento, no pierdan el foco y la atención en relación a lo que pueda seguir pasando en cada uno de los productos que intentamos describir desde el punto de vista del análisis. Piensen en manejar con eficiencia todo lo que está vinculado en cuanto a riesgo-precio. Ustedes tienen mi dirección de mail, yo me pongo a disposición de todos ustedes por las consultas que puedan ir apareciendo en el tiempo, o les voy haciendo llegar algunos comentarios que creo que son importantes, o noticias que creo que son importantes desde el punto de vista de los procesos de formación de precios. Muchas gracias, Ricardo. Muy claro y nos estamos viendo. Gracias a todos. Que tengan buen día.